Diálogo Directo. Ya son las 12 horas con 32 minutos, 12 con 32 minutos, en Punto Noticias, segunda emisión. Ayer, dirigentes de la transportación mantuvieron un nuevo diálogo con las autoridades, en este caso incluso con el presidente de la República, el ministro del Transporte, para buscar mecanismos que conduzcan a la focalización de los subsidios. De acuerdo a declaraciones tanto del presidente como de la ministra de Gobierno, se ha señalado que en los próximos 30 o 60 días estaría listo el mecanismo para focalizar el subsidio a los transportes. Para hablar de este tema, nos acompaña en la segunda entrega de Punto Noticias Napoleón Cabrera, presidente de la FENACOTIN, Federación Nacional del Transporte Liviano, Mixto y Mediano del Ecuador, FENACOTRALI. Lo dije bien. ¿Cómo está, don Napoleón? Buenas tardes, bienvenido. Le saluda Licenia Espinel. Cuéntenos qué avances se registraron en la reunión que tuvieron ayer con las autoridades, qué cosas concretas se pudieron decidir. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a usted y a todos quienes nos escuchan a través de este importante medio de comunicación. En efecto, el día de ayer se mantuvo la sexta mesa de trabajo en la Presidencia de la República, con la presencia del señor presidente constitucional de la República, Guillermo Lasso, sus ministros de Estado y asesores. El punto que nos llevó hasta la presidencia fue la preocupación que la transportación viene manteniendo por este incremento gradual del precio de los combustibles. Si en verdad el tema de la focalización no es un proceso sencillo, es un proceso complicado, porque amerita establecer un censo de la transportación ecuatoriana y lamentablemente las instituciones del Estado, como la Agencia Nacional de Tránsito, a decir de su propio director ejecutivo actual, el doctor Adrián Castro, el sistema con el que cuenta no es un sistema confiable ni está actualizado. Consecuentemente, era necesario o amerita hacer un censo de toda la transportación ecuatoriana, tomando en consideración que somos un universo de más de 400.000 transportistas agrupadas en las distintas modalidades de transporte. Nosotros como federación inicialmente, con una matriz que nos proveyó la Agencia Nacional de Tránsito, habríamos recolectado aproximadamente unos 70.000 datas de nuestros compañeros transportistas. Posteriormente, frente a la demora que representaba aquello, porque es verdad, a veces falta también la colaboración de nuestros compañeros, se pidió que sea la Agencia Nacional de Tránsito, conjuntamente con información cruzada del SRI, se logró recaudar ya una información al momento de aproximadamente 270.000 transportistas que se encuentran registrados. Ya con esta información, la Comisión hace 2 semanas resolvió de que debíamos empezar el proceso de focalización. Para arrancar este proceso de focalización se necesita contar con un consultor, ya sea nacional o internacional, que establezca este sistema tecnológico que permita la operación de este proceso de focalización. Nosotros pedimos la presencia de un consultor al interior de la comisión con la anuencia del gobierno nacional, quien nos hizo una exposición de cómo sería el proceso de la focalización. En términos entendibles, lo que comprende aquello es que a través de un software grande, en donde se almacena toda la información de la transportación, este mantiene un enlace con las estaciones de servicio que permite que cuando un compañero con cualquier unidad de transporte de una operadora vaya a proveerse de combustible, a través de la placa se logra identificar el vehículo, a qué operadora pertenece, qué tipo de combustible utiliza, el nombre de su propietario y si su título habilitante se encuentra o no se encuentra activo en la Agencia Nacional de Tránsito o en los GATS municipales. Conjuntamente con esa... Sí, siga, don Napoleón, siga. Conjuntamente con esa información, la comisión o la mesa técnica que trabaja paralelo con la comisión estableció ya un estudio de costos en donde se determina más o menos el galonaje promedio que se utiliza por modalidad de transporte y tipo de combustible. Esa información aparejada a la que le hago referencia es la que complementa toda la información que requiere la implementación de este sistema. Entonces, este momento ayer, en el diálogo con el presidente, se logró ya la disposición de que se contrate de manera inmediata
a una consultora internacional, Deloitte, para que sea la que trabaje ya en este proceso. Y nuestra aspiración es que ya en este transcurso de estas semanas, antes de que nos coja un nuevo incremento, tener ya focalizado el precio de los combustibles. Utilizamos el diésel solo como referencia, como ejemplo. Hoy está el diésel a 1.60. Entonces, si logramos concluir el proceso, la focalización para el transporte público y comercial del país se dará en los valores que está vigente al mes de julio. Esa es la propuesta que ayer lo planteamos al señor presidente, ratificando de que esta focalización va para todos los sectores de la transportación, porque hay transporte público y transporte comercial. Es decir, don Napoleón, si el galón de diésel cuesta $1.60, los transportistas que utilizan este combustible, ¿cuánto van a pagar por ese galón? O sea, queda fijado en 1.60. El siguiente mes sube nuevamente el combustible, para los transportistas se mantiene en 1.60 porque a este precio se pretende congelar el combustible como un subsidio a la focalización del transporte. Es decir, que a partir de, ustedes pagarían, de quedar esto ya definido así, ustedes pagarían o a ustedes se beneficiarían del subsidio a partir del mes de agosto. O ya no tendrían el incremento que se viene, el siguiente incremento que es en septiembre, ustedes ya no sería efectivo para ustedes seguirían pagando $1.60 por galón, ¿es así? $1.60. Lo que sí es menester anotar de que esta focalización no es un beneficio para el transportista. Ayer también se tocó este tema y el presidente reconoció de que nosotros, la incidencia del combustible en la canasta de operación del transporte tiene una incidencia aproximada en el transporte liviano, taxi y camioneta, de un 4% aproximadamente. Pero en el transporte de buses, de pasajeros o de camiones, en el transporte pesado, tiene una incidencia que se estima entre el 14 al 17%. Entonces, lo que representa esta focalización es de que este precio que se le entrega al transportista es para evitar el incremento de tarifas en pasajes, el incremento de tarifas en fletes que apunten a encarecer el costo de vida. Consecuentemente, la focalización apunta a beneficiar al usuario como beneficiario final de este proceso que estamos llevando adelante, porque apenas este porcentaje de incidencia en la operación del transporte no evita de que los otros insumos como llantas, accesorios, repuestos, sigan subiendo de precio, porque al final vemos y sentimos de que hay una escalada de precios en algunos productos automotrices y obviamente eso le encarece la operación del transportista. Sin embargo, nosotros hacemos ese esfuerzo también como transportistas para mantener los precios con este tema de la focalización. Napoleón, en el resto de combustibles, tanto la gasolina extra como la Ecopaís, si es que la utilizan también las otras modalidades del transporte, también se quedaría el precio congelado a niveles del mes de agosto, el último precio que incrementó en 10 centavos en estos combustibles, ¿se quedaría también en ese valor? Quedan en los valores que están actualmente. La gasolina extra, que es la que utiliza la transportación de taxis y la de camionetas, quedaría en ese valor. Queda en los valores del mes de agosto. Si logramos concretar y terminar ya el proceso de focalización hasta antes del 11 de septiembre. Otra de las cosas que... Si no lo logran y si les gana el incremento antes de que se concrete esta propuesta, ¿qué pasa ahí? Obviamente se daría un incremento. Ahí se congelaría con los precios del mes de septiembre. Del mes de septiembre, sí. Otro de los puntos que vale resaltar es de que el día de ayer en la discusión del tema de la focalización, la pretensión del gobierno nacional era llegar al precio internacional a través de este decreto ejecutivo de bandas y techos del precio internacional de los combustibles y se consideraba como, por ejemplo, para el diésel 2.40. Lo que se logró determinar y demostrar documentadamente es que ese 2.40 del diésel es para el diésel Euro 5, que es el que se utiliza en Perú y en Colombia, en países vecinos, pero nosotros tenemos diésel Euro 2, que el precio en el mercado internacional está en 1.90. Y en esto el presidente fue muy honesto en decir, bueno, en verdad, ha estado este precio, también acaban de verificarlo en ese instante, y consecuentemente el gobierno no tiene la intención de cobrarles un solo centavo más de lo que cuesta el diésel Euro 2. Sin embargo, abrió la posibilidad de que si los transportistas más adelante
quieren mejorar la calidad de combustible y migrar hacia el Euro 4 o el Euro 5 que se utiliza en Colombia y en Perú, el gobierno ecuatoriano estaría, una vez que empecemos la reactivación económica, en condiciones de poder importar ese combustible, que obviamente nos favorecería porque un combustible de mejor calidad nos garantiza un mayor tiempo de vida útil de nuestras unidades, menos desgaste mecánico de todas sus piezas, partes del motor, del sistema de inyección, que ahora se dañan permanentemente. Vehículos nuevos ya sufren deterioros en sus bombas de inyección, en el turbo, justamente por la calidad de combustible. Yo creo que ese es un tema también importante que se resaltó, el precio del combustible que se utiliza en el Ecuador, que es un combustible Euro 2. Es decir, estamos convertidos en un lunar entre nuestros países vecinos, porque en el Perú utilizan Euro 5 y en Colombia Euro 4. Allá, entonces, en el Perú, por ejemplo, el galón de diésel cuesta $4, porque a más de que es el precio internacional 2.4, el gobierno peruano graba una serie de impuestos sobre ese combustible y entonces eso encarece el costo del mismo. Don Napoleón, ¿qué otros avances hubo en esta reunión? Me refiero a los otros temas adicionales, porque ustedes no solo estaban pidiendo la focalización del precio de los combustibles, o la focalización del subsidio, en este caso, de los combustibles. ¿Qué otros avances se registran en estas conversaciones que ya llevan varias semanas? ¿Qué ha pasado con los créditos, con los repuestos, con todos los otros insumos que ustedes necesitan para la operatividad? Sí, efectivamente, 4 puntos se planteó al gobierno nacional de común acuerdo de todas las modalidades de transporte, y la Comisión tenía la obligación de tratar estos 4 puntos principales y básicos, que es la focalización, la renegociación de los créditos, el tema de la vacunación y el tema de la ley de tránsito. Los dos últimos prácticamente están ya concluidos. En el tema de la renegociación tuvimos la oportunidad, y yo personalmente lo hice, conocer al señor presidente la situación bastante difícil de los compañeros transportistas urbanos del país, y la situación de ellos es la misma en muchos casos de los compañeros de transporte pesado, de transporte liviano, de taxis, que tienen deudas con la banca, con las cooperativas de ahorro y crédito, con las casas comerciales. Se mantuvo una para de más de 4 meses que no se pudo pagar de esas unidades. Luego, al tratar de reactivarse, vino las limitaciones en el aforo, lo que dificultó cumplir con las obligaciones. Y entonces en Guayaquil, que nosotros tuvimos un evento nacional el miércoles de esta semana, el martes de esta semana, los transportistas urbanos del Ecuador ahí nos dieron a conocer, tienen cientos de vehículos que han sido embargados. Ellos cambiaron sus unidades en los años 2017, 2018 y estaban pagando mensualidades de $1.500 a $1.700, pero como no pudieron cumplir, intentaron embargar esas unidades. El compañero, en la desesperación de salvar su unidad, renegoció esa deuda, sumando capital más interés sobre el interés. Firmaron tablas de amortización que le demostré y le entregué al señor presidente ayer, que terminan en el año 2033. ¿Y qué les dijo el presidente frente a esa realidad que está frente a esa realidad, el presidente dispuso al señor ministro de Finanzas que para el día de hoy o a más tardar el lunes por la mañana deberá comparecer a la presidencia de la República la superintendenta de Economía Popular y Solidaria. Si bien es cierto, dijo, no puedo intervenir en un acuerdo entre privados, podemos hacer que la superintendencia logre mediar con las cooperativas de ahorro y crédito para establecer un mecanismo de revisar estos créditos en cuanto a plazos e intereses y entregarles ya una propuesta en concreto, por lo que nos pidió que hagamos un alto a esta reunión que llevaba ya como 4 horas para volver a reunirnos el próximo día lunes a las 3 de la tarde en el Palacio de Gobierno, ya con una propuesta concreta también para este tema de la renegociación de los créditos. ¿Y qué decir, don Napoleón, respecto a los sectores que insisten en la derogación de este incremento mensual del precio de los combustibles? Porque esto no solo los afecta a ustedes como sector de la transportación en las diferentes ramas, afecta a todos los ciudadanos, porque esto, como usted mismo lo reconoce, genera un incremento en cadena en todos los productos y en todos los servicios. ¿Qué decir? Ustedes están viendo por su sector, pero hay otros que piden lo contrario a lo que están pidiendo ustedes, que no siga incrementándose el precio de los combustibles. ¿Qué les dice ustedes como representante de la transportación al sector indígena, a los maestros, a los ciudadanos en general que no están de acuerdo? Bueno, nosotros no es que desconocemos el legítimo reclamo que formulan estos sectores,
y a lo mejor estamos apartados de esa propuesta. Desde un inicio, la comisión en la que, en mi calidad de procurador común, estoy convertido como el vocero oficial de la transportación, se le planteó al gobierno el congelamiento del precio de los combustibles. Hasta el día de ayer volvimos a insistir que hay preocupación, no es que hay satisfacción en nuestro sector. En nuestro sector también hay preocupación. Entendemos la situación económica crítica del país. Sabemos que este momento el tema de la vacunación es prioridad número 1 si queremos hablar de reactivación. Y yo había comentado y le había dicho al señor presidente, creo que los que más hemos apostado en este momento de crisis es el sector de la transportación, porque de los 2.500 millones de dólares que se están recaudando por este concepto de incremento de combustibles, casi el 60% lo está pagando la transportación. Y por eso estamos en las condiciones que le estoy comentando, porque nuestra operación no es nada rentable al momento y existe el reclamo justo de nuestros sectores. Nosotros tenemos un universo de más de 400.000 transportistas. Nosotros no podemos garantizar que los 400.000 transportistas piensen igual que sus representantes en la comisión. Por eso hemos visto protestas que se van generando en algunos sectores por parte de compañeros nuestros de la transportación, porque este incremento gradual nos perjudica a todos por igual. No obstante, creemos nosotros de que la focalización no le beneficia al sector del transporte, porque a la final nosotros podríamos, ahora con la nueva ley de tránsito que entró en vigencia, establece la disposición de que la Agencia Nacional de Tránsito tiene la obligación de crear un peso tarifario para todas las modalidades de transporte, de acuerdo a la canasta básica de operación. Y en este caso, a nosotros nos correspondería decir, señor, fíjenos una tabla de precios, ya sea para los fletes, ya sea para los pasajes, a través del nuevo precio que tiene el combustible. Pero eso sería también un golpe duro a la economía popular. La situación nuestra no es nada sencilla. Creemos y estamos convencidos de que tenemos que apuntar a respaldar el tema del congelamiento del precio de los combustibles. Lo insistimos ayer, pero el señor presidente también ha sido muy claro y ha dicho, mire, la situación económica del país en la que se encuentra, las condiciones en las que él recibió el gobierno. Y bueno, nosotros creemos que agotar instancias de diálogo no es nada extraño y en ese diálogo estamos. Tampoco está concretado absolutamente nada mientras no veamos los resultados del tema de la focalización. Esperamos, ya le hemos dicho al presidente, para nosotros como comisión también es duro, es difícil. Existe el reclamo de nuestra gente que quieren que se concrete ya este proceso. Hemos estado trabajando todas las semanas hasta altas horas de la noche buscando encontrar una solución a este tema y ojalá Dios quiera lograrlo lo antes posible. Y justamente ayer se habló y el presidente también fue enfático que la focalización también se tendrán que dar a otros sectores. Este es una trocha lo que está abriendo la transportación, pero entiendo que otros sectores agrícolas, otros sectores de la producción también van a ser más adelante favorecidos con este proceso de focalización. Queremos agradecer, don Napoleón, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado y estaremos pendientes de los diálogos que se retoman la próxima semana con el Gobierno Nacional. El señor Napoleón Cabrera, presidente de la FENA-COTRALI, Federación Nacional de Transporte Liviano, Mixto y Mediano del Ecuador, que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias, don Napoleón. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Igualmente, gracias.